Y en este momento tenemos al protagonista de la noticia, el señor Leónidas Issa Salazar, el presidente de la CONAIE, está con nosotros en directo desde el Ecuador. Señor Issa, bienvenido a esta emisión de noticias, es un honor tenerlo con nosotros aquí hoy. Buenos días, un saludo cordial, un abrazo Latinoamérica y a todos nuestros hermanos que miran este medio importante de comunicación. Bienvenido a esta misión. Bueno, vamos a empezar analizando la trágica muerte y lo lamentable que se produjo ayer domingo con el señor Manuel. Sí, efectivamente, el 19 de mayo del 2022 fue asesinado un hermano mayor del compañero Eduardo Mendúa. Desde allí hasta ahora, la CONAIE solicitó durante 13 ocasiones que debe garantizar un debido proceso en la investigación de la cual aquí hay tres problemas fundamentales. Primero, el ingreso de las petroleras al territorio sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Si bien es cierto, ya era un territorio que vivía con el tema petrolero, pero ahora se pretende incrementar 30 pozos petroleros más. Esto ha denotado, en este caso, en la división interna. Un segundo problema es la división interna de la comunidad. Una parte está de acuerdo con el petróleo y otra parte ha exigido el derecho a la consulta previa, libre e informada y tener consentimiento. Y el tercer tema, el día viernes, luego del Consejo Ampliado de la CONAIE, está allí el compañero Eduardo Mendúa, en donde salió una de las resoluciones, exigir en todo el territorio nacional. Vamos a fortalecer la defensa de los territorios a través de las guardias comunitarias. Y allí exigimos al gobierno nacional simplemente cumpla con lo que dice la normativa constitucional de la República del Ecuador. No podemos esto aceptar. Ahora el gobierno nacional en rueda de prensa, él únicamente atribuye a la división de la comunidad, pero es provocado por las petroleras. Y en muchas veces esto ha quedado simplemente en la intencionalidad del gobierno de dar a unos pocos recursos económicos y el resto acabar con los territorios. ¿Cuál era el trasfondo de la lucha del señor Mendúa? Es decir, ¿por qué estaba tan internado en el tema de las petroleras y qué era lo que perseguía y cuáles son las pruebas que hacen que ustedes digan que eso está ligado al tema de las petroleras y por supuesto al gobierno? Por eso he manifestado el 19 de mayo del 2022, asesinado el hermano mayor del hermano Mendúa. De la misma manera, todas nuestras declaraciones están en la línea, en este caso, que denunciamos, porque hay una instalación de las petroleras sin el derecho a respetar el derecho a la consulta de las comunidades. Por ello hay una vincularidad directamente, y es más, el día 8 de febrero de este año, o sea, no hemos terminado ni siquiera el mes de febrero, el 8 de febrero fue convocado a las dos partes de la comunidad. Sin embargo, el 8 de febrero, sabiendo que la CONAIE invitó a las dos partes de la comunidad para resolver este problema, la gobernación de Sucumbíos, delegado directo del gobierno nacional, el gobernador, la gobernación de Sucumbíos, en lugar de garantizar su propio mecanismo de resolver este problema, ellos llamaron el 8 de febrero a instalar una reunión, rompiendo una lógica comunitaria. ¿Han resuelto? No lo han resuelto. Por ello, el compañero Eduardo Mendúa, como autoridad territorial, pero a la vez también dirigente nacional de nuestro Consejo de Gobierno de la CONAIE, él todos los días estaba luchando con otros hermanos, defendiendo el territorio, con las guardias comunitarias, a la cual se había solicitado que simplemente para superar este problema, el gobierno nacional, la empresa petrolera de este país, debe cumplir con la ley y la constitución, el derecho a la consulta previa, libre e informada. ¿En qué condiciones si es que ingresa? Que digan las comunidades, que diga la misma comunidad. Y en caso de que diga no, ¿en qué condiciones de la misma manera? Respete la voluntad de ese territorio. Sin embargo, más de un año no han resuelto este problema que tiene que ver en este contexto. De allí, son años atrás, en otros procesos petroleros, prácticamente las comunidades han participado sobre la imposición, imagínense, imposición del Estado sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
¿Qué dice la Constitución en específico sobre los territorios donde se encuentra explotando petróleo Petroecuador? Artículo 57 de la Constitución garantiza cualquier proceso administrativo o legislativo. Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades deben tener el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y además de eso, el Estado ecuatoriano firmó la adhesión sobre la Carta de Naciones Unidas, pero también la Declaración de la OEA del 2016, 2008 y 2016 respectivamente. ¿Cuál es allí? El contenido. La consulta previa, libre e informada tiene que ser de buena fe, tiene que tener consentimiento. Entonces, lo único que decimos es, sobre cualquier proyecto petrolero, proyecto minero, actividades administrativas o actividades legislativas, está con absoluta claridad. Cualquier proceso debe garantizar, consultar a las comunidades. Y ese derecho es lo que ha roto todo el proceso el gobierno nacional en las zonas petroleras y en las zonas mineras. ¿Esto ya había sucedido con otros gobiernos? Ha sucedido ya en los anteriores gobiernos y nosotros por ello hemos reivindicado que ahora la Constitución del 2008 garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada. Claro. Sin embargo, los procesos petroleros en este país empezaron hace 50 años, por la cual, si tenemos un mecanismo de reparación histórica después del 2008, esperamos que los gobiernos actuales, ¿no es cierto?, hagan ese respeto a la Constitución como un mecanismo de reparación histórica que han acabado con nuestros territorios. Imagínese usted, en los territorios que han dado en el 13% en las provincias de Sucumbíos y Orellana, aportamos con el 13% al Producto Interno Bruto de este país, 13.000 millones de dólares aproximadamente, pero que han dejado territorios contaminados. Miremos lo que pasó con la Chevron Texaco, 10.000 millones en pasivos ambientales. Cuando nosotros empezamos, en este caso, un proceso jurídico en este país y que la hemos ganado, prácticamente trasladaron el arbitraje a nivel internacional y ahora resulta que los ecuatorianos, los territorios contaminados, tenemos que pagar en más de 2.400 millones de dólares porque las empresas han ganado. No podemos aceptar esto como normal después que han acabado nuestros territorios, contaminación, cáncer, diabetes, han acabado el sistema cultural y encima de eso tenemos que pagar nosotros a las empresas. Eso no es justo realmente lo que pasa con nuestros pueblos y nacionalidades. Señor Issa, ¿cómo está el tema del desplazamiento de las comunidades indígenas a raíz de que se están instalando estas petroleras nuevamente en el territorio? Es decir, ¿a dónde se están trasladando las comunidades? Primero, el gobierno nacional no ha tenido ningún plan para mitigar estos efectos inmediatos que están teniendo las comunidades. Bueno, nosotros no tenemos a ningún lugar que ir, por eso estamos quedando defendiendo en el territorio. Y debe conocer el país, el mundo, que ahora, más que las petroleras que ya están instalados, ahora se ha aperturado también a la expansión de la presencia de las empresas transnacionales mineras. Miremos, imagínense, el día viernes tuvimos el consejo ampliado de la CONAIE. Sin estabilidad. Un día antes acabaron con un tema violento en el sur del país con las empresas mineras, en este caso, en el territorio de Gualel. Sí. Quemaron 2 vehículos, acabaron 3 vehículos más, en total 5 vehículos de los comuneros, y el gobierno nacional sale ¿a qué? El gobierno nacional declaró al cierre del año 2022 11 proyectos mineros, zonas de protección, zonas de seguridad, en las cuales utiliza a la policía y a los militares para instalar como guardias privadas de las empresas transnacionales sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Lo que pasa con el petróleo, ahora aperturan con las empresas mineras también. Por ello, llamamos al mundo, llamamos a los ecuatorianos que realmente hay un problema de calentamiento global y los que hemos sabido cuidar la madre naturaleza, los bosques, los páramos,
Somos los pueblos indígenas. Lo único que decimos es que hay que recrear otro tipo de economías, la economía circular, la economía a partir del campesino, la producción, la agricultura, la ganadería, y también invitar a estos territorios que podamos hacer economía desde el turismo científico, turismo ecológico, turismo de cabalgata, todas las formas de turismo, que sí es posible recrear una economía más sustentable, más no la minera y las petroleras que tanto daño han hecho nuestros territorios indígenas. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Leónidas Issa Salazar, uno de los protagonistas de la noticia, líder indígena, presidente de la CONAIE en directo desde el Ecuador. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo. Muchas gracias. Quiero agradecer y alertar al mundo. Tenemos procesos de persecución. Nos amenazan permanentemente sobre nuestras vocerías por defender los territorios. Responsabilizamos directamente a las autoridades del Estado y a las empresas que están vinculados en estos procesos en nuestros territorios. Un abrazo y muchas gracias por el espacio que nos ha permitido exteriorizar nuestras ideas. Así es, muchísimas gracias. Nosotros seguimos